Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Tenía muchísimas ganas de grabar este porque es un resumen durante 13 años de todos los coches de carreras que he tenido. Muchos he corrido yo con ellos, unos cuantos no, unos cuantos solo ha sido para alquilar. Montaña, carreras en circuito, de resistencias, he hecho de todo. Y me gustaría pues contar un poco lo mejor y lo peor de cada uno. He hecho como dos grupos, el primero es todos con los que yo he corrido y el otro es con los que no he corrido, y los he puesto en orden de lo mejor que he tenido a lo peor, y es una mezcla de sensaciones, precio, fiabilidad, es un poco todo. Y el primero de todos no puede ser otro, es imposible elegir otro que el Radical Pro Sport, un monoplaza que compré en 2018, a finales del 17, pero empecé a correr en 18, lo vendí en 2021. No lo tenía anunciado, pero un chico de Málaga se encaprichó y se lo llevó, y él sigue corriendo y tal con ese coche. Y nada, es un coche que le hice 6 pruebas en circuito, circuitos casi todos pequeños, Lucas Guerrero, La Ribera, Aspar, Cotar, Jumilla, Fortuna, circuitos muy pequeños. Tuve varios percances. El primero me tuvieron que empujar varias veces porque no cargaba la batería, el regulador de corriente no iba. El siguiente se rompió una transmisión, luego tuve una salida y pegué un salto y doblé un montón de cosas, pero luego en carrera la verdad es que se comportaba bastante bien. En circuito daba problemas de carburación en marchas muy largas, quinta y sexta, llegando ya a velocidades de 200 por hora. Creo que le faltaba gasolina porque se ahogaba y tal. Pero las batallas que tuve en circuito y lo mucho que disfruté en montaña con este coche, tuve que aprender mucho y conducía como si fuera un turismo. Y este tipo de coches, tú tienes que llegar a una curva, si llegas en quinta y le bajas a segunda, tienes que frenar en seco y bajarlas de golpe. Yo les bajaba como un coche normal, embragaba tal, y tuve que aprender muchísimo con este coche. Era muy difícil, eran 500 kilos y 200 caballos y la cabeza al aire, era una sensación increíble. Le metí 7 subidas entre Valencia y Andalucía y 5 carreras en circuito, el campeonato andaluz de velocidad, circuitos como Jerez, Monteblanco, Guadix, Ascari, increíble, pero bueno, sin duda ha sido el mejor coche de carreras que he tenido. Igualmente los puestos de la última carrera oficial coinciden con los resultados finales. Tercera plaza para el piloto Salvador Sánchez con su Radical Pro Sport. Ha estado muy bien, no me conocía la carretera, no he podido entrenarla. Ayer íbamos muy lentos, con cabeza y con no romper nada, y poco a poco íbamos apretando más, las ruedas eran muy viejas, íbamos con lo básico. La abierta como la montaña y los rallies, pues sin embargo, en España, al contrario que en Portugal, una cosa que nunca hemos entendido, pues le ha costado. Luego el siguiente coche, mucha gente ni lo ha conocido, que no me ha conocido tenerlo, es un Peugeot 306, un S16, el fase 1, 155 caballos, y una preparación muy simple, llevaba unas suspensiones que no eran gran cosa, admisión, escape, pero llevaba grupo corto, relación cerrada y autoblocante pata negra, los que pegan clac clac, los que pegan golpes cuando sales, cuando vas muy despacio parece que se va a desmontar todo el coche. Y tenía una primera de 70 por hora y la quinta cortaba 155, así que en subidas como en Totana, por ejemplo, en la Santa me cortaba en quinta, y en algún rally. Este coche nada más que le hice un test, que fue después de un accidente que tuvo, que ahora os contaré, para ver si iba bien, recién pintado. Ya le puse el kit del fase 1, que lleva el del fase 2 cuando yo lo compré, para golpes y tal. Y luego el coche, en cuestión de 2 o 3 años, porque el coche lo tuve en 2016, pero correr fue hasta 2018-19, lo vendí en 2020 a un amigo que fue el que tuvo el accidente en una subida alquilada. El coche se comió 2 rally sprint, un rally, 10 subidas y ese test. Y la verdad es que el coche es que no da ningún problema, era cambiar aceite cada 3 o 4 subidas, ruedas,
y el coche era una locura. De hecho, yo muchos días iba a trabajar con él, muchos viernes, porque tenía la ITV mixta aquella, que bueno, en teoría no se podía, pero a mí nunca me pararon ni me pillaron, y la verdad es que era increíble. Lo he hecho mucho de menos un coche así. El tercer coche favorito, por así decir, que de los que he tenido, bueno, este lo sigo teniendo aún, lo tengo que arreglar, ha sido uno de los que la Dana inundó y lo tengo que terminar de arreglar. Es un Citroën Saxo 16 válvulas, con el motor suyo, con el colector grande y tal, lleva árboles de levas con más cruce y grupo corto. Y lo compré en 2023, a primero de cuando me hice autónomo para los alquileres y tal. Hice 2 o 3 test en cheste grande y cheste pequeño, lo alquilé en un slalom, lo alquilé en 3 subidas, lo alquilé en un rally y yo solo corrí una carrera en circuito, pero ha sido de las veces que más he disfrutado en mi vida en un coche. Tuve bastante batalla con otro Saxo, con casi 200 caballos, pero no le iba la quinta, entonces me lo pasé bastante bien contra él, contra un Alfa, algún Hyundai, algún otro coche así de potencia similar. Y la verdad es que es un coche muy noble, muy fácil de llevar. La mayoría de Saxos sé que se les va el culo, pero este a toda la gente que se lo ha alquilado lo han llevado por el sitio. Bueno, excepto Alex Colomer en diciembre, que se alquiló de Garbí y iba como un descerebrado, pero bueno, tiene muchas manos y lo sabía llevar bien. Y ese coche no ha tenido ningún accidente ni nada, así que muy contento y con ganas de revivirlo y seguir corriendo con él. El siguiente coche es con el que más gente me conoce, que es con el coche que corrí el año pasado, menos el Garbí, corrí todo. Bueno, corrí un slalom también, el de Aspar, y 5 subidas, y la verdad es que el coche no vale para correr, porque no vale para competir. Pesa mucho, son 1300 kilos, diferencial soldado, muchísima aquella adelante, no puedes entrar en curva lenta, chilla muchísimo, empuja mucho atrás. Es para derrapar 100%, no vale para ir rápido, lo he intentado, he hecho buenos tiempos en O'Neill, por ejemplo, en Zucaina, pero es muy complicado. Volante a la derecha, no hace falta decirlo, pero sí que es verdad que me lo pasa muy bien, es uno de los coches con los que he ido en marcha, menos a una de las carreras, fui a todas en marcha y volví en marcha, y quitando un manguito de agua y un botón de contacto que se estropeó, acabé todas las mangas de todas las carreras que corrí, ningún accidente, ningún susto gordo, así que pues le tengo mucho cariño. Ese coche lo voy a matricular como histórico, con modificaciones para venderlo, en principio durante este año o el que viene, y espero que el que lo compre lo disfrute la mitad como mínimo de lo que hice yo. Pues ahí está, tomando la salida Rubén Marco, el de Gandía. Y otro que procede de los slaloms, y aquí dejando más goma. Esta curva ya, vamos, aquí van con una espátula y sacan goma para una ruedilla, para un neumático, La verdad que... El siguiente coche que he puesto es el último, que antes de ayer terminé la subida a Guadalest, y quizás muy pronto para hablar de él y ponerlo quizá tan alto, o habrá gente que dirá, ¿cómo no lo pones el primero? Es el Porsche 911, es un Carrera 2, muy básico, solo lleva suspensiones KW, los escapes, lleva un catalizadores y todo, y ya está, y las barras y el baquet y lo básico de seguridad. Entonces es un coche también con un cambio muy largo, unas marchas muy largas. En Guadalest el otro día no le puse ni cuarta y más de la mitad de coche le metían esta quinta. Entonces es un coche pesado, 1270 kilos, cambio muy largo, aunque sí que tiene bajo, porque son 3400, 300 caballos, pero sobre todo es la dificultad de conducirlo. No lleva peso delante, entonces flota, mínimo parche que coge eso pequeño bache, el volante como que se mueve solo, no entra en curva fácil, bloquea muy fácil, entonces es complicado. Estamos a lunes, este domingo tengo la subida a Ademuz, que es la primera que hacen. Voy a ver cómo se comporta ahí y entonces veré qué decisiones tomo, si lo mejoro mucho más o si lo dejo como está y lo disfruto así.
Y el siguiente coche lo pude disfrutar muy poco, lo compré en 2024 y lo vendí en 2025. El año pasado se lo quedó al menos un amigo que también corre, Iván Puig. Es el Speedcar GT1000, chasis ancho, también me lo inundó la Dana, entonces no pude disfrutarlo mucho. Lo compré, lo terminé, se lo compré a Alex Monfort, a otro amigo mío, y corrí la subida a Guadalest del año pasado, empecé a patinar el embrague y corrí un slalom también para terminar de matar el embrague. Hice también un pequeño show en el Festival de la Torre que organiza Garmin y al final no lo puedo poner más abajo porque no se lo merece. Es un muy buen coche, es el monoplaza más asequible que hay, un Speedcar GT1000. Entonces es muy divertido, no le pude sacar el potencial, son bastante fáciles de conducir para lo que son, pero al final son coches con un mantenimiento no muy alto y son 180 caballos en 450 kilos, así que es muy divertido. Sí que es difícil de llevar muy rápido, pero bueno, me gustaría volver a probar uno, la verdad. Y el siguiente coche, por desgracia, ahora está accidentado, lo tengo que arreglar después de la subida a Vilajoyosa hace un par de meses, aún no lo he tocado. Tiene faena, pero se puede arreglar perfectamente. Es el Nissan 200 SX, el S14, y lo compré a final del año pasado. Directamente lo dejé listo anexo J para correr el Garbí, y luego ya me apunté a la de la Vilajoyosa, refrigerado y todo, pero no fue el mejor de los estrenos, la verdad, con ese accidente que tuve. Es un coche también muy parecido al Skyline, pero es bastante más, ¿cómo decirlo?, nervioso. Pesa 150 kilos menos y tiene unos 50 caballos más, entonces la forma de entregarlo es muy rabioso. Cuando se va el culo se va de golpe. Tanto este como el Skyline son muy sensibles, tiene una mordida de freno, un tacto, por así decir, muy asqueroso, porque el 50% de pedal, el primer medio pedal no hace nada, y luego cuando frena ya enseguida sigue siendo esponjoso y enseguida bloquea. Entonces es algo que no me gusta de este coche, lo tendré que solucionar, porque así como el Skyline no, este sí que quiero seguir corriendo con él, y desde fuera verlo es increíble, los fogonazos que pega. Le tengo que hacer una buena electrónica porque no llevo una buena electrónica, pero bueno, tengo ganas de arreglarlo y seguir corriendo con él. Ya solo me quedan 3 coches de carreras con los que he corrido. Este es el Ford Focus de la Copa Extreme, un coche muy perro, muy lento, un 1600 con 1000 kilos y 100 caballos solo, pero sí que es verdad que este coche era una piedra, podías ir en marcha. Este coche solo le hice un rally sprint en Borja. La verdad es que este coche era, pues eso, es una piedra, muy fácil de conducir, muy noble, no corría, pero es que no gastaba gasolina, no gastaba ruedas, no gastaba frenos, se corría con ruedas de calle, con una Michelin, y la verdad es que lo alquilé también en el Garbí 2023 y 2024, si mal no recuerdo, y la verdad es que le tengo cariño, la verdad, porque también con la ITV de rallies lo usaba bastante, iba en marcha a algunos eventos y tal, y le tengo muy buen recuerdo, pero no corría nada, la verdad. Y este, me vais a matar, porque este coche es un sueño y tendré uno porque me encanta, pero las circunstancias, y fue el primer coche de carreras que tuve, quizás no era el mejor coche para empezar, y menos con, pues hace más de 13 años ya, no sé, que tenía yo 24 o 25 años, es el Mazda RX-7 FD, biturbo, 1300, rotativo, pero quemaba aceite, la verdad es que se
se encharcaban las bujías. Este coche yo lo compré para hacer drift, le compré manguetas, le soldé el diferencial, manguetas con más giro, y le hice varios test de circuitos. Hice la subida al Garbí en 2013, hice una gincana de estas de Monster, lo tuve desde el 2009 al 2018 que lo vendí, y bueno, ya os digo, era un cochazo, pero no estaba en las mejores condiciones y valía un dineral ponerlo a punto. Entonces lo fui alargando la agonía y al final lo vendí, apenas le gané nada y bueno, más adelante tendré uno. Y el último, la verdad es que no se merece estar último, pero le ha tocado. Fue el Opel Corsa GSI que lo compré también en pandemia en 2020. Se lo compramos a un chico de Alicante que había hecho una subida. Y nada, este coche corrí yo la subida al Garbí en 2020, que yo me bajé la barqueta, lo bajé el Radical, lo bajé a Andalucía para correr todo 2021 allí, montaña y circuitos. Y ya que volví al Garbí, que es 2014 no se hacía, que ese 2014 yo corrí el Garbí con un Get Diesel alquilado, pues en 2020 volví al Garbí después de 6 años y compré el coche adrede para correr y al mes o 2 meses lo vendí. Pero la verdad es que ese coche corría muchísimo, yo no sé qué llevaba, en teoría solo ya grupo corto, escape y filtro, pero en el Garbí, llegando a la horquilla, me pedía quinta y todo. La verdad es que hice muy buen tiempo para no haber probado el coche en mi vida y le tengo buen recuerdo, la verdad. Y ahora entramos en los coches que yo nunca he corrido, no he hecho absolutamente nada, como mucho una tanda. Y el primero es el Opel Astra GSI, 8 válvulas, un coche también que no corría apenas, también pesaba 1000 kilos clavados, que pesó en la primera resistencia, luego le pude quitar 60 o 70, pero apenas se pudo disfrutar, ahora os contaré. Lo compré en 2021, lo vendí en 2023 a mi amigo Alex de Tabernes, y este coche solo se corrieron 2 carreras de 8 horas de resistencia en el Jarama. La primera tengo unos recuerdos que se me pone la piel de gallina, la verdad, porque éramos 8 coches en la categoría superior a 2000, corríamos contra coches de casi 200 caballos y el nuestro tenía 115 y quedamos terceros de la categoría por resistencia, por aguantar, por hacer las cosas bien. Con el tercer puesto ya un pelín más separado los de Quemaos, son terceros de la clase 2, los de Quemaos con su Opel Astra. Pablo Merino, Ángel Guas, Ignacio Ramos y Jun Yuyin han conseguido poner como elemento de la regularidad, pues en base a ser regulares. Y en la siguiente carrera, uno de los chicos en los entrenos libres se equivocó de marcha, en vez de meter cuarta, metió segunda y reventó el motor allí. Y esa carrera pues se fue al traste y no se pudo probar las mejoras que le hicimos de una carrera a otra. Pero bueno, la verdad es que guardo muy buen recuerdo el coche, frenos grandes, no corría nada, me frenaba de la hostia y la verdad es que muy bien con ese coche. El siguiente coche es un Mazda MX-5 Cup de la Copa de circuitos. Estos coches los hacían en Italia, un preparador se llamaba Alfa, si mal no recuerdo. No he podido disfrutarlo tampoco, otro que me inundó la dana, lo tengo ahora mismo todo vacío, con otro motor, otra caja, otro cableado y tal para ponerle. Y la verdad es que este coche lo probé 3 veces, en Cheste pequeño y Cheste grande, y el coche tiene una pinta increíble. No corre mucho porque son 160 caballos, pero y pesa 1000 kilos, pero tiene una relación de marcha más o menos acorde al coche. Y es muy noble, va durísimo como una piedra, pero es bastante noble, cuando se cruza te hace bastante caso y tengo muchísimas ganas de terminarlo y correr una subida. El siguiente coche es un coche pata negra de competición, quizás de lo mejor, de lo más competición que he tenido, es el Hyundai Getz de la Copa de Mecum. Era un coche diésel 1500 con turbo, y este coche, una particularidad que tenía era que no llevaba serofreno, que lleva doble bomba de freno. Entonces la primera frenada que haces como un coche normal, no frena nada, tienes que pegar una patada. Lleva unas caídas también brutales, creo que eran 4 grados, y atrás también lleva unas cuñas y tal, llevaba todas las últimas evoluciones, pero un coche que tampoco disfruté porque
lo tuve desde 2000, lo tuve solo en 2020, creo que fue plena pandemia, si mal no recuerdo. Y nada más que hice un alquiler, test, lo probé yo también, se lo vendió a un amigo, ese amigo se le rompió el turbo, se lo vendió a otro y fue pasando de mano en mano y ahora mismo lo tiene Santi Castilla, un amigo de Madrid. Y nada, la verdad es que era un coche con mucho potencial, pero no, por circunstancias no lo pude disfrutar. El siguiente coche vamos a decir que son 3, porque he tenido 3 Hyundai Accent de la Copa de Mecom, 3 coches muy buenos que a nivel calidad-precio, precio-disfrute es de risas, de lo mejor que existe a día de hoy también. Tuve un fase 2, el 1600, y tuve 2 fase 1. Uno de ellos apenas ni nada más que le arreglé 4 cosas que tenía, frenos, rodamientos y tal, y se lo vendí a un amiguete. Y los otros 2 sí que con uno hice muchas tandas, con el fase 2, y con el fase 1 hicimos la carrera del Jarama. Terminamos, algún problema tonto con los frenos, no sé si era, no me acuerdo porque hace mucho ya, pero sí era la bomba, alguna pinza, no me acuerdo qué era, pero frenaba más de una que otra y el coche era muy inestable en frenada. Y con las luces también tuvimos un problema, que se fueron de repente y tal, pero son coches muy duros, muy fiables, muy buenos, pero a mí me han salido bastante malos, he tenido muchas pegas con ellos y bueno, no los pongo como los peores porque son una caña y son súper divertidos y fáciles de conducir, pero no me han salido todos los buenos que le salen a otros. Así que esa es mi experiencia con los Accent de la Copa. Resta para la carrera, ojo, el número 98, salida, y de ahí no se ve esos 207, no sé si es que está ocurriendo algo, pero algo está pasando. El siguiente coche sería un Saxo 16 válvulas, pero en este caso no es un NFX, sino un NFU. No son esos 120, 125 caballos que dan los Saxo, 130 incluso. Estos son 110, que parecen hasta menos. El grupo era el de serie, no era como el otro blanco mío con el grupo corto. Este le puse una caja de un 1100, pero apenas baja la relación. Entonces se nota mucho la diferencia de un coche a otro. Y este lo alquilé en un par de test, un par de tandas. Y en una subida, la subida al Garbí de 2023 fue. El siguiente coche, algunos lo conocéis, subió al Garbí en 2025, el año pasado, Guadalest 2025, yo lo compré el año pasado, estuve una mañana entera probándolo en el circuito de Miranda de Ebro, creo que era, con un amigo, y la verdad es que el coche no tenía vergüenza, diésel, casi 200 caballos, soplando a un turbo más gordo de origen, soplando a 1,9 kilos, a 1,9 bares, intercooler, línea de escape, el coche brutal, lo que corre, pesa menos de 1000 kilos, 980 pesó, pero es un coche que ha dado bastante por saco. En la carrera de Guadalest, el chico que me lo alquiló lo ponía al corte y el coche entraba en modo protección. Luego antes del Garbí le costaba mucho arrancar, no sabemos el por qué, que si la centralita, que si no le llegaba gasoil, le pusimos una pera de estas para purgar, le cambió un millón de cosas y entonces es un poco de cuando va bien es increíble, pero cuando va mal le quiero pegar fuego, aunque sea bien. Y por último, y no menos divertido y económico, era un Citroën AX GT con 100 caballos, no lo llega a pesar, pero dudo que llegara a los 800. Y nada, hicimos un test en circuito Jumilla, hice un alquiler en Utiel y bueno, la verdad es que el coche da muchas sensaciones, pero no era el mejor para alquilar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, me lo he currado muchísimo, he echado muchísimas horas, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que ya espero que sea una carrera o un viaje. Un saludo.